Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros. En nombre de la Coordinación Nacional de la Animación Bíblica de la Pastoral del Paraguay, les doy la bienvenida en este tercer encuentro. Vamos a tener la continuación del desarrollo de este precioso documento, la exhortación apostólica Verbum Domini del Papa Benedicto XVI, con el tema La Palabra de Dios y la Iglesia. Para este encuentro nos acompaña el Padre Joaquín Martínez Heredia. Él es actualmente párroco de Santa Rosa, Misiones, y coordinador diocesano de la animación bíblica de la pastoral de la diócesis de San Juan Bautista. De manera especial, les quiero agradecer por acompañarnos a todos los hermanos y hermanas que están dentro del país y aquellos que se encuentran también fuera de nuestro territorio, a los hermanos extranjeros de los distintos países que también nos acompañan. Les pido por favor compartir esta transmisión, de esta manera llegar a más personas. Muchas gracias y bienvenido, Padre Joaquín. Muy buenas noches, continuando con nuestro curso de formación virtual de la Coordinación Nacional de Animación de la Pastoral Bíblica. Vamos al segundo punto, la segunda parte del documento de la exhortación del Verbum Domini, que es la palabra en la iglesia. Esta parte se subdivide en palabra de Dios y la iglesia en el número 50 y 51. La liturgia, lugar privilegiado de Dios, en los números 52 al 71. Y la tercera parte, la palabra de Dios en la vida eclesial, de los números 72 al 89. La primera parte que se ha tenido en la otra parte del curso, se ha hablado entonces directamente de la palabra de Dios, que era más teológica. Hoy vamos a la segunda parte de la palabra de Dios en la iglesia. Y quisiera desarrollar algunos puntos en esta sesión. Fundamentalmente, como esta palabra que habita en la iglesia, vamos a partir de un texto inicial, el prólogo del Evangelio de Juan. No lo recibieron. No recibirla quiere decir no escuchar su voz. La palabra no es solamente palabra o palabra retórica, sino que es palabra de Dios. Y esta palabra de Dios tiene una capacidad de germinar, de dar vida. Por eso dice, cuando el hombre, aunque sea frágil y pecador, sale sinceramente al encuentro de Cristo, comienza una transformación radical. Encontramos también el capítulo del Evangelio de Juan, en el versículo dice: a cuantos los recibieron y a todos aquellos que creen en su nombre, le dio capacidad para ser hijo de Dios. Dios ha hablado en otros tiempos en distintas formas y de muchas maneras. Sigue conversando siempre con la esposa de su Hijo amado, y el Espíritu Santo, por quien la voz del Evangelio resuena en la iglesia y por ella en el mundo, va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habita en ellos intensamente la palabra de Cristo. Esto está en el número 51 del documento. Aquí, en este documento del Papa, en la exhortación, nos da unas pistas concretas cómo hacer posible la lectura de la palabra en la iglesia. Una de las primeras que nos ofrece es cómo podemos leer la palabra de Dios en la liturgia. Fundamentalmente los cristianos, donde celebramos la Eucaristía, de alguna manera la lectura por excelencia en la Eucaristía y en los otros sacramentos, pero esta insistencia
en la lectura hecha en la iglesia y sobre todo en torno a los sacramentos, particularmente en la Eucaristía. Por eso el número 52 de la Verbum Domini comienza con este título: la liturgia, lugar privilegiado de la palabra de Dios. La Biblia no es un solo libro, no es puramente el libro, sino que hay un sentido en leerlo, proclamarlo y celebrarlo en la iglesia. Es un libro de iglesia. Por eso la palabra de Dios tiene una función fundamentalmente tener en cuenta en la iglesia en el cual se está celebrando. Por eso no es palabra de Dios sola, sino la palabra que está en la Eucaristía dentro de la iglesia. Y a partir del número 52 nos da unos elementos muy importantes donde se subraya que el Papa recuerda lo que el Vaticano II dijo hablando de la liturgia en el documento Sacrosanctum Concilium número 7. Recuerda, ¿dónde está presente Jesucristo en la iglesia? La presencia está en los ministros ordenados, está en el pueblo de Dios convocado por el bautismo, está presente en la Eucaristía, particularmente en el pan y vino consagrado, y nos dice también que está presente en la palabra de Dios. Esta primera anotación en la presencia real dentro de la Eucaristía es sustancial, una forma plena, presencia real de Jesucristo. Es decir, cuando escuchamos la palabra, no escuchamos una propaganda o una poesía bonita, sino algo que tiene germen, que tiene vida, que genera en nosotros unas nuevas actitudes, situaciones. Así como nos recuerda la carta a los Hebreos, la palabra es viva y eficaz. O cuando el profeta Isaías, el capítulo 55, nos dice que la palabra de Dios es como el agua de la lluvia, que cae en la tierra y fecunde y vuelve a ella. Por eso la Verbum Domini, la palabra de Dios, subraya esta íntima conexión entre los sacramentos y la palabra de Dios y la Eucaristía. La similitud, esto se da en el número 54, donde afirma genéricamente la relación de la palabra y sacramento. Se ahonda mucho más en la celebración eucarística. La íntima unidad entre la palabra y la Eucaristía está arraigada en el testimonio bíblico. Y aquí nos da dos textos o ejemplos de textos bien conocidos. El primer texto es del Evangelio de Juan, capítulo 6, donde nos habla del famoso discurso del pan de vida. Cuando Jesús dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed. Yo soy el pan bajado del cielo. Habla no solo del pan eucarístico, sino también el pan de la palabra. Es un texto, no solo un texto muy interesante, porque al final tiene un momento también dramático, cuando la gente no lo entendía y Jesús le dice a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Y Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna.
nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. De alguna manera querían marcharse. Pero Pedro, aunque no acababa de entender bien a Jesús, comprendieron que cuando Jesús estaba hablando del pan, estaba dando su palabra, que habla de la vida eterna. Este es un texto que se refiere muy importantemente para poder comprender la correlación entre palabra y Eucaristía. El otro texto, el famoso texto del Evangelio de Lucas, de los discípulos de Emaús, también es muy interesante porque parte de una cuestión que también nos puede plantear y pasar también a todos nosotros. Dice el texto, marchaba de Jerusalén. Él se aproxima a los peregrinos y ellos no lo reconocen. ¿Y qué le dijeron? Lo de Jesús de Nazaret, nosotros esperábamos que Él sería el liberador de Israel. Pero todo esto ya hace 3 días que sucedió. Es verdad que las mujeres, y es muy importante aquí resaltar el testimonio de las mujeres, quienes fueron las primeras que dieron el testimonio de la resurrección de Cristo. También los nuestros dijeron, y como fueron al sepulcro, y como no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron y nos han dicho que habían visto una aparición de ángeles. Dicen que está vivo, viviente. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro, lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Empieza Jesús a hacer, por lo tanto, lo que podemos llamar lo que hoy es la lección divina. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo estaban estos discípulos? Desesperados. Decían, nosotros esperábamos. Y empieza Jesús a decir, le explicó todo lo que se refería a él en todas las escrituras, una lectura sobre el Cristo en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se puede hablar de Jesús porque es preparación. Llegaron al lugar a donde iban los discípulos de Emaús. Jesús iba a seguir caminando, pero ellos le dijeron, quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Quedó con ellos. Un aspecto importante resaltar aquí, la hospitalidad. Sentado en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba repartiendo. Hizo la Eucaristía. La palabra lleva a la Eucaristía. En el versículo 16 nos decía que los ojos no le reconocían a Jesús. Llegando ahora al versículo 31, encontramos entonces que dice que sus ojos se les abrieron. Podemos decir una gran inclusión. Antes no lo reconocieron. Ahora los ojos se les abrieron y lo reconocieron. ¿Qué hizo Jesús para reconocer a Jesús? Escuchar la palabra, celebrar la Eucaristía como viviente. Porque después dijeron, ¿no estaba nuestro corazón ardiente cuando nos hablaba de las Escrituras? Cuando escuchaba las Escrituras, se ardían sus corazones. Empezaba una transformación, un cambio de mentalidad, convirtiéndose. Después dirán, hemos reconocido en la fracción del pan, en la Eucaristía. De alguna manera, lo reconocieron a partir de la palabra sacramento. Lo pudieron reconocer. ¿Cómo pudieron reconocer? Como viviente.
con ojos de la fe. Nosotros cuando celebramos la Eucaristía, cuando escuchamos la palabra de Dios con los ojos de la fe, reconocemos más que una palabra humana, palabra de Dios. Aquella Eucaristía, más que un pan y vino, es la presencia de Jesús. Es una pieza muy importante de conexión entre palabra y sacramento y ojo de la fe. La lectura de la Biblia hay que hacerlo siempre con ojos de la fe. ¿Qué quiere decirnos con ojos de la fe? Son los textos que nos llevan a Jesús. Fíjense, cuando Jesús explica las Escrituras a aquellos desesperados, todos los textos que iban hacia el Mesías, a más de ser un texto precioso, no termina allí. Ellos se entusiasmaron tanto y dijeron: volvamos a Jerusalén, en la ciudad donde hay la salvación. Vamos a ver a nuestros amigos, a los apóstoles. Y van ahí. ¿Y qué pasa ahí? Cuando llegaron, dijeron: cuidado, en verdad, Jesús ha resucitado y ha aparecido a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado en el camino, cómo lo habían reconocido a partir el pan. No fue ninguna imaginación, fue verdad que confirma el testimonio de los apóstoles. De alguna manera tenemos estos elementos: palabra, sacramento, comunidad. La comunidad eclesial confirma que aquella palabra es palabra de Dios. El sacramento es sacramento de Jesucristo que podemos reconocer como viviente. Esta narración es tan bonita para entender también cómo continuamos siendo testigos del resucitado con los ojos de la fe. En un texto paralelo también encontramos a Tomás cuando él no había creído que Jesús haya aparecido entre los apóstoles. En el capítulo 20 del Evangelio de Juan encontramos, dice que, y al final Jesús le había dicho: bienaventurados los que han creído sin haber visto. Tenemos entonces estos elementos para reconocer a Jesús, pero siempre con los ojos de la fe, palabra y sacramento. Por eso es tan importante entonces recordar que la Biblia tiene un eje que es el misterio pascual. Eso es muy importante. A veces nos puede pasar que vamos a misa los domingos o cada día y no captamos todo el sentido de las lecturas, porque todos forman un enramado en el año litúrgico. No es solo una pedagogía, sino es una forma de revelar que hay un centro que es la Pascua, el día más importante del año, y el cual todos los textos de los domingos y del día a día van para ir comprendiendo cada vez más a Jesús resucitado y los efectos de su resurrección en la vida cristiana, la forma de vivir creyendo en el resucitado. Continuando con los números 53, 54 y 56, nos habla de la sacramentalidad de la palabra, que tiene toda la densidad de generar nuevas actitudes y por eso se equipara con los sacramentos por excelencia, la presencia salvadora de Jesús.
También en la palabra, de una manera parecida, tiene la misma dimensión de generar vida. Por eso es sacramentalidad. Y el número 57 nos habla entonces del leccionario. Todo el leccionario es una unidad. Las lecturas que vamos leyendo a través de los 3 años litúrgicos de los domingos tiene una dinámica y dice así: la estructura actual del leccionario forma la comprensión de la unidad de toda la estructura mediante la correlación entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Las Escrituras están centradas en Cristo y en su misterio pascual. Después hay unos puntos sobre la homilía. ¿Cómo preparar la homilía? Los fieles católicos no dejan de quejarse de los sacerdotes, cuidado compañeros, a causa de la homilía mal preparada, aburridas, genéricas y abstractas, sin contenido bíblico, teológico y mistagógica. Inútiles divagaciones que corren el riesgo de atraer la atención sobre el predicador que sobre el corazón del mensaje evangélico. El documento nos dice justamente cómo preparar la homilía. ¿Cómo se debería de hacer entonces? Primeramente, preguntarnos, ¿qué dice las lecturas proclamadas? ¿Qué me dice a mí personalmente? A veces lo más fácil es decir para los demás, pensar en nosotros. Y otra la pregunta interesante es, ¿qué debo decir a la comunidad teniendo en cuenta su situación concreta? Además de estas preguntas, el documento también trae consigo un directorio homilético. Otro tema interesante e importante es cómo proclamar la palabra. Leer bien, y más que leer bien, es proclamar. A partir del número 64 nos propone un elenco de cosas que hay que tener en cuenta. Pone unas sugerencias, no nos impone una ley, sino para tomar en cuenta estas recomendaciones para una buena celebración de la palabra de Dios, con motivo de fiestas o peregrinaciones, celebraciones siguiendo el rito de la celebración que tiene su propia estructura. Pero después hay una segunda parte que a nosotros nos cuesta un poco, porque nos gusta siempre hablar, cantar. Y en el número 66 está la palabra y el silencio. Pero no el silencio de no saber qué hacer, sino para meditar, de poder acoger. Cuando el silencio está previsto, debe ser considerado como parte de toda la celebración, no como algo añadido. Es un momento de recogimiento por medio de los cuales, con la ayuda del Espíritu Santo, la palabra de Dios se acoge en el corazón. Otro punto importante que subraya es proclamar la palabra de Dios no es solo leer. Proclamar la palabra es algo que atrae, no en forma teatral, pues en la tradición de la iglesia no es leer, sino escuchar. ¿Por qué? Porque el origen de la palabra de Dios no es un libro, sino una proclamación. Pero también es importante un espacio, un lugar, y ese es el templo. En el número 68 dice que tiene que haber entonces un lugar de relieve.
donde se coloque la Sagrada Escritura, y ese lugar privilegiado de la palabra le llamamos ambón. Fuera también de la celebración, la palabra de Dios es importante colocar en un sitio visible y de honor, ya sea en el templo y también en las celebraciones. Cuidado una cosa, quienes prestan el servicio de la monición no deben estar en la celebración animando la liturgia desde el ambón. Ese es el lugar de la palabra de Dios. Con este sínodo, lo de la palabra o la celebración de la palabra de Dios, nos da entonces para que fuera cada vez más viva y eficaz. Otro punto en el número 69 nos habla de la exclusividad de los textos bíblicos. También es importante, resalta el canto para que sea cada vez más de una inspiración bíblica. También una especial atención a los discapacitados de la vista y del oído. Además, hay otros puntos importantes en esta parte de esta exhortación, y especialmente referente a la animación bíblica de la pastoral. Precisamente por esto, el Papa Benedicto XVI escribió su exhortación apostólica Verbum Domini para revalorizar la palabra divina en la vida de la Iglesia, de forma que sea fuente de constante renovación y cada vez más el corazón de toda la actividad eclesial. Otro punto que encontramos también es la catequesis en el número 74, que será más rica y eficaz cuanto más lea la Sagrada Escritura con la inteligencia y el corazón de la Iglesia. Se requiere también centros de formación para laicos y misioneros, en los que se aprende a comprender, vivir y anunciar la palabra de Dios. En el número 75, el sínodo invita a todos los cristianos para que profundicen su relación con la palabra de Dios en cuanto bautizados, pero también en cuanto llamados a vivir según diversos estados de vida. Palabra de Dios y ministerios ordenados. La palabra de Dios es indispensable para formar el corazón del buen pastor, ministro de la palabra. Antes de ser transmisor, tiene que ser oyente de la palabra. A los seminaristas, estudio y oración. La Escritura ha de ser el alma de la formación teológica de los candidatos al sacerdocio, subrayando la indispensable circularidad entre exégesis, teología, espiritualidad y misión. El sínodo recomienda que nunca falte a las comunidades de vida consagrada una formación sólida para la lectura creyente de la Biblia. Se ha de formar a los laicos a discernir la voluntad de Dios mediante una familiaridad con la palabra de Dios leída y estudiada en la Iglesia. Mediante la fidelidad y la unidad de la vida en familia, los esposos son los primeros anunciadores o educadores de la palabra de Dios a sus propios hijos. El sínodo ha recomendado también la formación de comunidades, de familias, en la que se cultive la oración y la meditación en común de pasajes adecuados de la Escritura.
se ha detenido especialmente en el papel indispensable de la mujer, específicamente en la familia, en la educación, la catequesis y la transmisión de los valores. El otro punto que trata también dentro de la vida de la iglesia, en la acción de la iglesia, es la oración, la lección divina, la lectura orante de la palabra. Esto no voy a tratar de profundizar, porque se va a tratar en otro encuentro profundizando mucho más sobre este tema. Solo señalo los puntos que contiene el paso de esta lección divina o la lectura orante de la palabra. Primero, la lectura. Ante la lectura nos preguntamos, ¿qué dice el texto bíblico? Segundo momento es la meditación. ¿Qué me dice el texto bíblico? Tercer punto, la oración. ¿Qué le digo al Señor respondiendo a su palabra? Cuarto punto, la contemplación. ¿Qué cambios me exige la palabra escuchada? Y quinto punto, en la acción. La palabra de Dios me lleva a llevar en práctica, poner en práctica la palabra de Dios. Para finalizar, por lo tanto, esta parte de este documento, nos remitimos al número final que nos dice: así pues, el sínodo nos ofrece que cada jornada nuestra esté marcada por el encuentro renovado con Cristo, Verbo del Padre hecho carne. Él está en el principio y en el fin, y todo se mantiene en Él. Hagamos silencio para escuchar la palabra de Dios y meditarla, para que ella, por la acción eficaz del Espíritu Santo, siga morando, viviendo y hablándonos a lo largo de todos los días de nuestra vida. De este modo, la Iglesia se renueva y rejuvenece siempre gracias a la palabra del Señor que permanece eternamente. Y también nosotros podemos entrar así en el gran diálogo nupcial con que se cierra la Sagrada Escritura. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oiga diga: ven. Dice el que da testimonio de todo esto: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Muchísimas gracias, Padre Joaquín. Saludos a todos los hermanos de la diócesis de San Juan Bautista. Gracias por esta hermosa conferencia. De esta manera estamos culminando nuestro tercer encuentro del quinto Congreso Nacional Bíblico organizado por la ABP Paraguay. Muchas gracias a todos por acompañarnos y no se olviden que el próximo miércoles a las 18 horas continuamos con este precioso congreso que estamos organizando de manera virtual con el cuarto tema, con este mismo documento Verbum Domini, con la presencia del presbítero César Villagra. Va a estar imperdible. Así que nos reencontraremos por esta misma página de la Coordinación Nacional de la Animación Bíblica de la Pastoral. No se olviden de visitar nuestra página. Todos los videos que han sido emitidos ustedes pueden encontrar en esta página y podrán disfrutarlo nuevamente. Muchísimas gracias a todos en nombre de la Coordinación Nacional de la ABP Paraguay. Buenas noches, buen descanso. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra